Momentos, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, ofrece una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver y escuchar lo que está ocurriendo. Y del CONALEP es que pudimos levantar no únicamente el censo de las escuelas, sino que también con ese personal se apoyó al censo que se hizo de viviendas, que como ustedes saben ha sido la prioridad por la clara gravedad y la premura en ese rubro de la vivienda. Así es que también en primer lugar quisiera hacer mi reconocimiento a estos 3,300 jóvenes que han estado desplegados tanto en Oaxaca como en Chiapas, trabajando diario en todo el proceso para poder levantar el censo y tener claridad del universo dañado y cuáles eran los daños que teníamos en las escuelas, al igual que en el caso de la vivienda. Y de igual manera quiero agradecer y reconocer sin lugar a dudas a las comunidades escolares, a las maestras, a los maestros, a las mamás, a los papás, a los niños, a los jóvenes, que en medio de esta tragedia, en muchos de sus casos también con pérdidas importantes en el caso de sus viviendas, han tenido una actitud de una gran solidaridad, de una gran fortaleza y de un gran apoyo para poder iniciar la reconstrucción de sus comunidades escolares, que sin lugar a dudas son base central del desarrollo no solo educativo, sino del desarrollo de sus propias comunidades, y lo que nos hemos encontrado, reitero, es una gran fortaleza, una gran solidaridad, un gran ánimo, sin duda tristeza, sin duda angustia, pero gracias a ese trabajo y a esa actitud que han tenido las maestras, los maestros que están frente a grupo, que tienen una gran vocación, así como las mamás, los papás, los niños y los jóvenes, es que también se pudo realizar este censo y estamos también iniciando este proceso de reconstrucción de las escuelas. Déjenme mostrarles, a manera de información, las fórmulas que las formas que hemos tenido para poder levantar este primer censo. Ustedes ahí se puede ver, están en esa cartulina grande, aquí lo tengo en mis manos. A partir de este censo es como han estado preguntando estos jóvenes del INEE y del CONAFE los daños de las escuelas, y nos ha permitido determinar que era muy importante poder delimitar y determinar el universo de escuelas que tienen daños, ya sean daños mayores, daños intermedios o daños menores, que será algo que estaré ahorita explicando. Pero a partir de estas fórmulas que tienen un contenido muy básico, pero que nos permite tener una primera información, es que estos 3,300 jóvenes han estado trabajando, y conforme van censando las escuelas, van marcando en la escuela con el número de folio del censo. Aquí ahorita les verán una fotografía. Este es un ejemplo de un jardín de niños que visitamos ayer en Ixtaltepec, en Oaxaca. Ahí lo pueden ver mejor, y ahí se marca con un folio, se marca el número de folio en la escuela que ya quedó censada. Prácticamente ya se ha pasado por todas las escuelas, sin embargo se terminará de marcar todas las escuelas, a pesar de que ya tenemos la información, pero quedarán con esta marca las escuelas a más tardar el día miércoles. Aquí esto es muy importante decirlo, si bien prácticamente por el trabajo que se ha hecho en campo podemos decir que se concluyó el censo, en caso de que alguna escuela en donde haya habido daños no haya sido censada y después del miércoles no tenga la marca de que ya fue censada, que quiere decir que ya está dentro de nuestro catálogo, pedimos a la comunidad escolar que nos lo pueda hacer saber a través de Telcep. El número es 01800 288 6688, repito el número, 01800 288 6688. Ahí de manera gratuita se pueden comunicar quien sea para decirnos que su escuela presenta daños. Ahí tomarán su llamada, se les levantará un registro parecido al que estamos aquí planteando, y de inmediato se mandará personal para verificar a la escuela. Pedimos que todas las escuelas que ya tengan la
la marca que aquí estamos mostrando, no nos llamen, porque eso quiere decir que ya está censada y esa marca estará en todas las escuelas de las cuales tenemos registro que tienen daños, terminará de estar de aquí al miércoles. Así es que lo que pedimos es que si después del miércoles una escuela con daños no tiene esta marca del censo, nos llamen para poderla incluir y mandar personal de manera inmediata. Ahora bien, sobre las cifras que tenemos sobre los planteles dañados hasta el momento, que digo es prácticamente ya la conclusión de este censo, estamos hablando de un total de 2.678 escuelas que presentan algún tipo de daño. De esas 2.678 escuelas, 1.072 están en Oaxaca y 1.606 están en Chiapas. Estas son escuelas de todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior, pasando por educación básica y por educación media superior, y son todo tipo de afectaciones, desde afectaciones menores. ¿Qué quiere decir una afectación menor? Que se rompieron vidrios, que hubo daños menores, etcétera, hasta daños mayores que van a implicar la reconstrucción total de los planteles, como es el caso del Centro Escolar de Juchitán, en donde estuvimos el martes y en donde volvimos a estar el día de ayer. Para el caso de estas escuelas, las hemos clasificado en tres tipos de daños. Las que tienen daños graves. ¿Qué quiere decir daños graves? Que por la naturaleza del daño tendrán que tener una reconstrucción total o una reconstrucción parcial. Las escuelas que tienen daños intermedios y las que tienen daños menores. Sobre las escuelas que tienen daños graves, de ese universo que les decía de 2.678 escuelas totales, las que tienen daños graves son 262 escuelas, 86 en Chiapas y 176 en el estado de Oaxaca. En estas escuelas, en estas 262 escuelas, los daños, después de haber verificado el censo, son suficientemente graves para considerar o la reconstrucción total del plantel o una reconstrucción parcial. La estrategia para la reconstrucción de estos 262 planteles ya inició, y lo que estamos haciendo ahorita es recorrer junto con los ajustadores, porque vale la pena decir que todas las escuelas del país cuentan con un seguro que se ha activado para poder tener una fuente importante de financiamiento para su reconstrucción. Y en estos días estamos recorriendo ya con los aseguradores cada una de estas 262 escuelas para poder determinar el monto del daño y que de inmediato empiece la reconstrucción. La aseguradora nos dará un monto por 1.800 millones de pesos para poder hacer esta reconstrucción, y una vez que entra en funciones, la aseguradora paga de manera directa la obra a quien la ejecute en la escuela, sea una constructora, sea el Ejército Mexicano que nos está ayudando. Por ejemplo, el Centro Escolar de Juchitán va a ser reconstruido por el Ejército Mexicano y en ese caso el costo de esa obra, que va a ser una obra grande porque vamos a reconstruir totalmente el Centro Escolar de Juchitán, que es una escuela con 1,000 alumnos. El promedio de los alumnos de escuelas primarias en el país es de 300. En esta escuela tenemos 1,000 alumnos, es una escuela grande. Los recursos los pagará directo la ajustadora al Ejército Mexicano para hacer la obra, y en los otros casos será también de manera directa la aseguradora quien pague a las constructoras que estén haciendo el trabajo, ya sea de reconstrucción total o parcial, en estas 262 escuelas. Las palabras del secretario de Educación, Aurelio Nuño, hablando justamente de estas escuelas, de estos planteles que han presentado daños después del sismo. Es momento de hacer una muy breve pausa, no se vayan, regresamos con más aquí en Matutino Express.